Muy buenas tardes. Yo soy Derek Medrano y quiero darles la bienvenida a todas las personas que están en línea y también a las personas compañeras de la Universidad Mayor de San Andrés y todo el público en general. En esta ocasión les damos la bienvenida a la presente charla que está denominada en esta ocasión Efectos de la conducta de la crisis del ser humano frente a la crisis sanitaria. Queremos dar la bienvenida a la licenciada Montserrat Chumacero. Ella es psicóloga de profesión, es también psicóloga del Departamento de Bienestar Social de la UNSA, es directora general del Centro de Psicoterapia AINI, magíster en terapia familiar sistemática, magíster en hipnosis clínica, especialista en psicoterapia, es docente también de la Unifrance en la sede acá en La Paz, es conferencista, es investigadora y coautora de un libro, Violencia contra la Mujer. Queremos dar la bienvenida a la licenciada Chumacero y, bueno, invitar a todos ustedes que puedan entrar a la página de Facebook Generación HD y también a los grupos de WhatsApp que ya obviamente todos están incorporados. Sí, queremos dar la bienvenida a la licenciada Chumacero y también le damos la bienvenida a Marco. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Derek. Muy buenas tardes, licenciada Montserrat Macero. Un grato placer tenerla acá en Generación HD. Buenas tardes al público en general que nos escucha. Bueno, vamos a hacer un pequeño preámbulo indicando que por naturaleza el hombre es un ser social, es un ser libre, independiente, que vive en comunidad y vive en sociedad. La unidad fundamental de la sociedad es la familia, conformada por el padre, la madre y los hijos. En los últimos siglos, la familia ha sufrido una desintegración producto fundamentalmente por dos aspectos que son tendientes a las necesidades económicas dentro del núcleo familiar y también la igualdad de género. Es decir, que tanto el padre como la madre tienen que salir en busca de los recursos suficientes para poder sustentar las necesidades del hogar en materia de alimento, vestimenta, vivienda y sobre todo en educación, que es el aspecto fundamental para que los hijos puedan integrarse a la sociedad de manera oportuna, adecuada y tengan un lugar importante dentro de la sociedad. Es así que esta desintegración familiar, ¿no?, que se ha sufrido producto de estos dos aspectos fundamentales, son tendientes a desintegrar la familia y poder, ¿no? La educación la tenemos que directamente dar a los abuelos, las niñeras, las guarderías y los centros donde los jóvenes prácticamente no tienen una adecuada relación con el núcleo familiar. Esta situación ha llevado justamente a la desintegración familiar. Y dentro de esta crisis sanitaria hemos podido evidenciar que a través de la cuarentena flexible y rígida, el núcleo familiar en algunas familias se ha restablecido. Ha habido la interacción entre hijos y padres y en otros casos se ha desintegrado totalmente la familia. Producto de ello existen una serie de feminicidios, asesinatos de las madres a los padres y la violencia intrafamiliar. Estos aspectos, lógicamente, son producto de la psicosis del COVID-19 y todo cuanto en aspectos psicológicos, económicos y políticos y sociales vienen desarrollándose en el transcurso de este tiempo. Y bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al curso. Licenciada Montserrat, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Marco, por la introducción tan bonita. Gracias a Generación HD por esta iniciativa y muy agradecida también con la invitación. Es un placer para mí estar frente a una población tan amplia que es el otro lado de la pantalla y bueno, dispuesta a coadyuvar a las dudas que hay, a las
interrogantes y a las angustias también que puede surgir a lo largo de esto, ¿no? Empezando por lo que estamos viviendo, por lo que estamos atravesando hoy en día en nuestra realidad que no solamente es boliviana, sino es una realidad a nivel mundial. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Denme un segundo. ¿Me pueden decir si se ve? Ok, creo que ya estamos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema que son los efectos en la conducta del ser humano frente a la crisis sanitaria. Queremos definir primero qué es una crisis sanitaria. Una crisis sanitaria o de salud pública es una situación muy grave que viene de manera repentina, inusual o que no se le esperaba. Esto es originado o se origina en un factor de riesgo sanitario común que provoca la enfermedad en un número inusualmente alto de individuos de una población de manera simultánea y un desequilibrio, esto que sea de manera simultánea y en un número tal, produce un desequilibrio o déficit prestacional de la cadena asistencial con el consecuente aumento de riesgo de muerte de pacientes y que requiere una acción inmediata de las autoridades públicas. Es netamente lo que hoy en día atravesamos. Me he atrevido a poner un reporte epidemiológico nacional de cuáles son los datos por departamento de lo que está atravesando Bolivia frente a una pandemia que estamos viviendo, que es el coronavirus o el COVID-19 que lo conocemos. Nuestros números van subiendo. Tenemos casos confirmados que ascienden a 29.423. Tenemos una cantidad de sospechosos. Tenemos una cantidad de números descartados que es bastante interesante hacer un relacionamiento entre el número descartado, que son 39.207, y los casos confirmados, que son 29.423. Si se dan cuenta, hay una cantidad mayor de casos descartados de personas que han sentido tener el síntoma, que han sentido tener los síntomas, no un solo síntoma, sino los síntomas en conjunto, que además han podido estar con una persona, pero que hay que tomar en cuenta que no solamente se realiza el estudio del COVID, los estudios de COVID, a partir de un solo síntoma, sino del conjunto de síntomas que te puede llevar a tener la sospecha cercana de que estarías con un riesgo positivo de tener el coronavirus. Por tanto, existe una cantidad muy grande de la población que ha atravesado la sintomatología sin haber tenido el virus. Estos datos también no solo nos está diciendo la cantidad de personas que la aportan, sino también la cantidad de personas que han creído tenerla. Y han creído tenerla porque también hay un estado psicológico que hoy en día nos aqueja y que eso lo vamos a profundizar. Ludwig von Bertalanffy nos habla de que todo lo que existe en la naturaleza conocida tiene una relación intrínseca entre los diferentes elementos. Me he permitido poner un dibujo al lado de la diapositiva donde muestra un sistema, donde muestra que al final todos estamos conectados entre todos. Por tanto, este autor habla que tenemos diferentes elementos que tienen una relación intrínseca entre estos diferentes elementos, pero además los hacen depender y relacionarse los unos con los otros. El sistema, entonces, es un conjunto de unidades recíprocas relacionadas los unos con los otros. Entonces, ustedes se preguntarán cómo no es solo una frase que dicen, pucha, La Paz es muy chica, o Bolivia es tan chica, o el mundo es tan chico que al final siempre te encuentras con otra persona o con la otra persona. Bueno, todos los seres humanos nos relacionamos y estamos dentro de lo que es un sistema. Eso es importante aclarar. Por tanto,
Todo individuo vive en un contexto y el contexto más significativo de este individuo es la familia, el sistema familiar. Dentro de este sistema familiar está la persona que actúa regido por los conceptos de este sistema, por cómo este sistema va a ir identificando o va a ir colocando ciertos conceptos en la persona desde el momento en que nace. Por tanto, es un conjunto de elementos funcionales interconectados entre sí al que se logra equilibrar o desequilibrar según sus comportamientos sistémicos. Voy a poner de ejemplo una computadora. Nosotros tenemos una computadora que tiene diferentes partes y cada una de las partes nos sirve para que ésta funcione de manera completa. De la misma manera pasa con el sistema familiar. Tenemos diferentes miembros de la familia que cumple cada uno su rol, pero ¿qué pasa si quitaríamos una parte o un elemento de nuestro sistema de la computadora? Podría fallar. Lo propio puede pasar en el sistema familiar. La diferencia está en que entre las personas el sistema familiar debería tener la capacidad de reacomodarse. Por eso, las características de un sistema, si bien esta teoría de sistemas viene de la física y les va a sonar a muchos que hayan entendido este concepto con la física, estos conceptos muy relacionados a esta ciencia, pues la psicología adopta estos conceptos porque se da cuenta que el comportamiento del ser humano pues se va encajando en diferentes sistemas, ¿no? Utiliza este concepto que es importante que lo tomemos en cuenta, la sinergia o totalidad. La sinergia, que es un principio de la teoría general de sistemas, que describe como la cooperación de dos causas distintas que contribuye a generar el mismo resultado. Es decir, un sistema es una totalidad y sus componentes y atributos solo pueden comprenderse como funciones del sistema total. La interrelación, que también viene de toda teoría de sistemas, debe tener en cuenta los elementos del sistema, la interrelación que existe entre los miembros y la interdependencia de los componentes del sistema. Es decir, uno va a funcionar a raíz del otro y de la funcionalidad del otro, etc. La equifinalidad, que la idea de equifinalidad en este marco refiere a la capacidad de un sistema abierto de arribar a un mismo estado final por distintas vías y partiendo de diferentes condiciones iniciales. Es decir, lo que les explicaba al principio, la capacidad del sistema de poder aceptar que salgan miembros o que ingresen miembros. Por ejemplo, la salida de los hijos cuando dejan su nido y van a formar una nueva familia, ¿no? Entonces, el sistema de la casa, de la familia, de los miembros de la familia que viven en la misma casa, se modifica y este nuevo miembro que está saliendo está yendo a crear un nuevo sistema. Sin embargo, cuando se sienta solo, cuando sienta que este sistema pueda fallar, tiene la posibilidad de volver a ingresar. O, en otro caso, cuando tenemos el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, donde se aumenta un nuevo miembro más, por tanto, el sistema se abre. O también la muerte de alguien, de una persona del sistema familiar, donde se acepta la partida de esta persona, la salida de este sistema, y se va aceptando y reacomodando y readaptando a la ausencia de esta persona. La diferenciación, que se entiende como una manera de responder y lidiar con la complejidad del entorno de un sistema. El proceso de diferenciación es una forma de incrementar la complejidad del sistema, ya que cada subsistema puede crear conexiones con los demás subsistemas. Es decir, un sistema macro va a englobar o va a ser formado por varios sistemas pequeñitos que lo van a hacer existir. Y la negentropía. La negentropía
se puede definir como la tendencia natural de que un sistema se modifique según su estructura y se plasme en los niveles que poseen los subsistemas dentro del mismo. Ustedes me dirán, ¿de qué subsistemas está hablando la Monse? Y ahora les voy a explicar. Dentro de la estructura familiar, esta estructura familiar macro se va a formar de subsistemas pequeños, como son el subsistema conyugal, el subsistema parental, el subsistema fraternal. Y a su vez, estos subsistemas se dividen en otros subsistemas más pequeños. Pero se preguntarán, ¿por qué está ahí la foto del coronavirus? Pues este coronavirus ha ingresado a los sistemas y a los diferentes sistemas en los que nosotros como seres humanos nos desenvolvemos. Ha ingresado a nuestro sistema familiar, ha ingresado a nuestro sistema organizacional, que es el sistema laboral, y ahorita vamos a explicar por qué hablo de un ingreso, sin necesidad de que algún miembro de la familia porte el virus. Pero la idea del virus o este virus, la existencia de este virus, ha modificado la conducta y la normalidad, digamos, o el relacionamiento común que nosotros teníamos desde que tenemos memoria, desde que hemos nacido, porque es importante recalcar que efectivamente los estudios se están modificando actualmente a raíz de esto que estamos, de esta crisis sanitaria que vino inesperadamente, ya que la última pandemia que ha vivido la historia del ser humano ha sido hace 100 años. Por tanto, hoy se cambian las conductas, se modifican muchas formas de relacionamiento, porque el ser humano está en un constante cambio, desde lo individual hasta lo social. La estructura organizacional, que se conoce como la estructura organizacional de las formas de organización interna, es la estructura laboral en realidad, de las formas de organización interna y administrativa de una empresa u organización. Esto incluye también el reparto del trabajo en áreas o departamentos determinados según esa misma estructura. Nos hablaba una linda introducción, nos decía Marco, acerca de cómo el ser humano se veía obligado también a salir, a utilizar la guardería, a utilizar diferentes instancias para poder seguir trabajando, seguir generando. Esto obviamente ha modificado mucho también lo que es las conductas esperadas dentro del relacionamiento familiar o el enriquecimiento de la relación personal. Ya lo vamos a ir viendo por qué. Quiero identificar estos conceptos que son importantes para trabajar con los sistemas y con las historias también, porque todos nosotros nos manejamos a partir de historias. La homeostasis, que puede producir cambios, pero no perder la estabilidad como sistema familiar. Es decir, lo que les hablaba, nosotros al hablar de un sistema familiar, tanto no impermeable, sino más bien permeable, nos hace hablar de un sistema familiar funcional, porque el sistema va funcionando y va cumpliendo su función principal. Se preguntarán, ¿cuál es la función de la familia? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la función de la familia si se ponen a pensar? Pues la función de la familia es el proteger y el crear una identidad. Pero también tenemos una funcionalidad organizacional, una funcionalidad laboral. Esta organizacionalidad que está organizada, como su nombre lo dice, por una orden jerárquico, que muchas veces es horizontal o vertical. ¿A qué me refiero horizontal o vertical? Voy a ir a la pantalla de atrás. Aquí muestro un jefe y posterior van bajando jerárquicamente. Cuando hablamos de horizontalidad, hablamos de los tipos de comunicación que existen que no necesariamente siguen este orden jerárquico demasiado riguroso. Tenemos también la calibración, que acepta los cambios que un miembro quiere hacer y esto no afecta al sistema. Es decir, estoy calibrando, estoy modificando algunas cosas dentro de mi sistema porque los miembros lo quieren hacer, pero esto no va a afectar la existencia, el relacionamiento y la funcionalidad de mi sistema. Y la
equifinalidad, que son los elementos que se encuentran en la constante interrelación y los cambios que ocurren totalmente. Habiendo tenido claro lo que son estos sistemas, la organización, el sistema organizacional y el sistema familiar, que son donde nosotros nos envolvemos bastante, pues voy a presentar estas dos imágenes. Tenemos que nosotros como personas, que constantemente desde que salimos a trabajar, tenemos un sistema familiar, que es un sistema base donde nos ha creado identidad, donde nos han creado ciertos conceptos, donde se han generado ciertos conceptos que tenemos y ciertas formas de comunicación, y salimos y formamos un sistema organizacional y nos formamos parte de un sistema, de una organización, de acuerdo a la institución o el lugar en el que trabajemos. A todos estos dos sistemas se ha sumado la existencia de un nuevo miembro, tanto en la parte laboral como en la parte familiar, pero es un miembro que no necesariamente te trae la tranquilidad, paz o la alegría como puede ser la llegada de un bebé, por ejemplo, sino es un miembro que nos confronta a una realidad, nos confronta a ver la vida por un lado y la muerte por el otro. Lamentablemente, los anuncios, el anuncio epidemiológico sí tiene números y vemos que crecen cifras. Sin embargo, no somos solo cifras, somos seres humanos. Eso no es solamente los 20,000 casos, sino son las 20,000 personas que han perdido la vida, y detrás de esas personas hay todo un sistema familiar, laboral u organizacional que ha perdido a ese miembro y que se ve en la necesidad de reestructurarse. Entonces, de cierta manera, nos choca con la realidad de ver la vida frente a la muerte, que es algo que ha costado y ha costado mucho a las generaciones anteriores hablar del concepto de muerte y mostrar que hay una normalización de la muerte en nuestro diario vivir, porque en realidad eso es. Entonces nos choca con esa idea. Nos choca con darnos cuenta que la vida no está comprada. Nos choca con darnos cuenta que tenemos que aprender a modificar nuestras conductas de acuerdo a lo que llega, y que las cosas pueden ser inesperadas, y a reflexionar y a identificar a qué estamos preparados y a qué no. Entonces, frente a este choque, se producen cambios comunes en el ser humano frente a la crisis. ¿Qué es una crisis? Es ese momento donde te rompe lo que normalmente estabas acostumbrado a hacer. Incluso te hace salir de tu zona de confort, que el ser humano, que nosotros los seres humanos, estamos acostumbrados a construir. ¿Qué es la zona de confort? Donde uno se siente cómodo, ¿no? Y tienes una rutina. Estás acostumbrado a seguir una hora, a ver la cierta cantidad de personas, a hablar lo necesario, a no convivir todo el momento, tantas horas con tu hijo de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque justamente, como decía en la introducción, Marco, hay la guardería, hay el colegio, está la universidad con los jóvenes, con nuestra pareja, pues no tenemos todo el tiempo de convivencia. Entonces, de pronto entra el coronavirus y nos hace tocar con la realidad que tenemos. Ay, perdón, gracias. Entonces, nos hace chocar con esta realidad. Por tanto, empezamos a sentir y debemos empezar a reconocer aquellas emociones o aquellas reacciones que ha tenido nuestro cuerpo, que ha tenido nuestro ser. Hemos podido sentir miedo, hemos podido sentir ansiedad, poca tolerancia, desesperación, irritabilidad, explosividad, porque no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en un mismo ambiente, ni con las mismas personas, porque muchas personas se han chocado en sus sistemas familiares que no se conocían los unos a los otros, o bien que
sus emociones y sus sentimientos están tan a flor de piel que la tolerancia baja a cero y cualquier cosa mínima te produce una reacción. Y la mayoría de las veces en este tiempo, por la experiencia que he tenido con los pacientes que he atendido, no ha sido la persona como tal que te produce ansiedad, irritabilidad, miedo, etcétera, sino ha sido lo que estás viviendo que te hace tener una poca tolerancia, que te hace estar irritante y con el mínimo estímulo reaccionas y generas todo un mundo. ¿Dónde nos tendríamos que preocupar? Cuando este miedo, esta ansiedad, desesperación, irritabilidad, la poca tolerancia y la explosividad no nos está dejando actuar, no nos está dejando seguir con nuestro diario vivir, como en la imagen, cuando sientes que esto te está asfixiando y no te está dejando ser. Voy a hablar antes de pasar a esa imagen, no te está dejando ser. Y voy a hablar de algo que es importante, que ha sucedido y que se ha visto que ha sucedido en las familias en todo este tiempo. Y es lo siguiente. El darnos cuenta también que no estamos acostumbrados a reconocer nuestras emociones, que no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, sino estamos dejando que la vida nos viva en vez de vivir la vida. Esto es bien importante porque llega un virus que nos está haciendo reacomodarnos, que nos está haciendo volvernos a poner en momentos nos está haciendo salir de esa zona de confort que teníamos y nos está mostrando qué realmente estamos haciendo con nuestras vidas y qué realmente queremos en nuestras vidas. Entonces, al producirte un cuestionamiento dentro de tu familia, dentro del entorno que habías estado viviendo y que no lo habías visto tan de cerca, no lo habías estado palpando tan de cerca, porque estás distraído en las acciones laborales, en tus relaciones interpersonales con amigos fuera de la familia, etc. Entonces te hace preguntarte y te hace cuestionarte y muchas veces crea el no poder manejar tu miedo o el no poder aceptar tu miedo, tu ansiedad, te genera muchas otras conductas como consecuencia a esto. Por ejemplo, el comer más, el haber comido más, el subir de peso en la época de la cuarentena, no solo por el hecho de quedarnos en la casa, sino porque tienes una ansiedad y tienes las ganas de meterte algo a la boca para que tu cuerpo esté haciendo algo y así poder distraer incluso tu estómago y tu movimiento. El insomnio, es decir, el no poder conciliar el sueño o la mayor cantidad de sueño, que es el antónimo al insomnio. Es decir, tener la necesidad de dormir y dormir y dormir mayores cantidades de horas a la que dormías antes. Entonces, al mismo tiempo, el desorden con el horario que se ha producido o que muchos no lo han sabido ordenar, que nos ha producido no una libertad, sino un libertinaje dentro de nuestro tiempo que no ha controlado ciertas acciones, como el de comer, como el de hidratarte, como el de hacer ejercicios o en el trabajo o las horas de la televisión, la cantidad de tiempo que estás echado en la cama. Y eso ha podido producir ciertas consecuencias en el cuerpo y en el estado de ánimo que nos han ido afectando y que incluso nos han hecho producir mayor miedo de portar ese virus que nos está atemorizando y que ha atemorizado ya mucho tiempo. Entonces, ¿eso te puede producir estrés laboral? Sí. Resulta que el trabajo no se ha parado por completo. Si bien hemos tenido un tiempo que se ha parado, hemos vuelto a trabajar, pero hay personal no solamente pues administrativo del escritorio, de recursos humanos o del departamento de economía, no sé, poniendo el ejemplo de la universidad, rectorado, vicerrectorado, secretaría general, etcétera.
no hay solo ese tipo de trabajo, también tenemos el personal de salud. Y el personal de salud que se está tocando y se está topando con eso que nos está atemorizando incluso a los que están lejos de esta realidad, de palpar esta realidad. Entonces me atrevo a hablar del burnout. Posiblemente hablemos del burnout con mayor fuerza al pasar esta pandemia, ya que el pasar el tiempo de pandemia va a traer después, ahorita estamos en un estado muchos de supervivencia, de sobrevivencia. Entonces tengo que sobrevivir, tengo que actuar, entonces, cuando pasa esto es que donde el umbral de atención baja. Entonces se puede producir tanto laboralmente como en la familia, un estrés en la familia, un estrés individual, pero un estrés relacionado también al trabajo. Y eso es el burnout. El burnout es el síndrome que se describe por primera vez hace un poco más de 20 años por Freudberg en 1974, considerándolo él como una sensación de fracaso y una existencia agotada que resultaba de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. El burnout, según estudios hasta ahora, antes de la pandemia, se ha visto mucho, sí, en el personal de salud, en el personal de bancos, personal que trabaja mucho con economía, con plazos, con cierres de mes, personal que trabaja con violencia, con casos de violencia, donde está no solo el médico, el abogado, sino también el psicólogo, la trabajadora social, el trabajador social, que está recibiendo toda la carga de la otra persona. De la misma manera, el personal de salud, mayor actualmente, con mayor fuerza actualmente, donde se está, si ya antes se chocaba con la noción de muerte, ahora es mayor. Ahora muchos están viendo morir en sus manos, tanto enfermeras, personal de salud, paramédicos, personal de la Cruz Roja, bomberos, policías, militares que han estado asistiendo también como forma de apoyo a esto que estamos viviendo. Por tanto, ¿puede haber una forma de estrés laboral? Sí. ¿Un burnout? Sí. ¿Un cansancio en la persona? Sí. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que estás viviendo esto? El burnout se configura como un síndrome tridimensional, es decir, de 3 dimensiones, caracterizado por agotamiento emocional, que es una de las dimensiones, despersonalización, es decir, insensibilidad, y una reducida realización personal. Alguna vez me decían, yo soy, ¿qué eres? Soy psicóloga terapeuta y trabajo con temas de violencia. Ah, ya debes estar curtida de escuchar tantas cosas. Nunca cuando llegues a no sentir es cuando te tienes que cuestionar si realmente debes seguir haciendo lo que estabas haciendo o debes cambiar un momento del trabajo o de área para volverte a encontrar. Y eso es la reducida sensibilización o la despersonalización también, que es insensibilidad. Y una reducida realización personal que estoy viendo todo este hecho, me duele, me aqueja y veo o siento que no puedo hacer nada. O mi entorno laboral no valora aquel esfuerzo que yo estoy haciendo, pese a esto que estoy atravesando o pese a esta realidad cruda que me toca trabajar, que es tan dura. Y ahora yo voy a agrandar esto a todos los sistemas, es decir, no solo al sistema de salud, sino a los ingenieros en sistemas, al personal que se está ocupando de tratar de capacitar a todo el personal de la empresa, de la institución, para que tenga este trabajo virtual, este teletrabajo, ya que tenemos que trabajar en equipo, pero hay maneras en que uno se agota, porque no solamente tienes la responsabilidad de mostrar al resto o de hacer un acompañamiento a los trabajadores, sino que también tienes que hacer un acompañamiento propio. Y es la primera vez que te está tocando hacer esto. Es la primera vez que te está tocando tener que acompañar a alguien que no tiene idea de sistemas, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de los que trabajan
en esto del sistema de computadora, del teletrabajo, etcétera. Entonces tienes que lidiar con personas que no están entendiendo bien porque no estaban actualizados tecnológicamente, pero también tienes que lidiar con aquello que estás aprendiendo tú y al mismo tiempo con el miedo que tienes y al mismo tiempo con los que estás pasando en tu familia y así. Lo propio los abogados, lo propio cada uno desde su área, cada uno de los profesionales desde su área, no solo profesionales, técnicos, desde su área de trabajo, las personas que trabajan de manera personal, están viviendo una crisis, sí, porque también no solo te toca idearte cuando no trabajas en una institución, idearte cómo vas a seguir trabajando para seguir sacando el pan de cada día. Por tanto, hay un agotamiento y un agotamiento emocional que es bien fuerte y este agotamiento tridimensional que yo veo. Maslach y Paines en 1977 describen diversos síntomas que caracterizan el burnout, entre los que se encuentran los trastornos psicosomáticos, emocionales y conductuales. Es decir, los psicosomáticos referidos a la cefalea, que es el dolor de cabeza, la fatiga crónica, desórdenes gastrointestinales, muchos tienen el colon irritable, por tanto les empieza a doler el estómago y otros males, las mialgias o hipertensiones, entre otros que podemos saber, ¿no? Y si se dan cuenta, esta fatiga crónica, la presión en el pecho, etcétera, que pueden ser consecuencias también de la ansiedad que se está viviendo, se parecen a los síntomas de lo que es el coronavirus que nos está quejando. Entonces, el miedo de tenerlo, el miedo de haberlo portado, el miedo de perder a alguien de tu familia o el miedo que habías tenido a morir, a la muerte, te empieza a acrecentar. Y estos desórdenes psicosomáticos pueden llegar a acrecentarse de tal manera que presentes los síntomas, que tu cuerpo presente los síntomas, pero que realmente no tengas. Es muy difícil, por ejemplo, tener fiebre. No digo que es imposible, puedes llegar a tenerlo sin tener el virus, pero es muy posible que lo tengas y que no lo tengas, mejor dicho, y que tu cuerpo empiece a reaccionar de acuerdo a lo que tu cerebro cree que tiene que ser, que es. Entonces, de manera psicosomática. Por eso hay tantos casos que salen rechazados, pero que les han tenido que tomar las pruebas porque realmente el cuerpo estaba con todas las características de tener este virus. Asimismo, personas que no se han tomado las pruebas, pero que creen sentirlo día a día y se chocan con ese miedo de tenerlo. La parte emocional, donde son el distanciamiento afectivo con las personas, las que se atiende o con las que se desenvuelve en el trabajo. En el trabajo te toca muchas veces tener la atención, pero hoy en día la atención pues es de miedo, porque no sabes que la persona si se te está acercando y representa un riesgo. Por tanto, ya no recibes con tanta amabilidad, sino recibes con ese miedo que te genera un rechazo. El deseo de abandonar el trabajo, que puede ser la parte emocional de consecuencia de este burnout, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, produciendo un descenso del rendimiento y se traduce en el cuestionamiento de la propia competencia profesional, que conlleva a un descenso en la autoestima. Es decir, ¿yo soy capaz de hacer esto? ¿Yo soy capaz de sobrevivir esto que estamos pasando o no? La parte conductual, que es el autismo laboral, la conducta violenta, el abuso de drogas, incapacidad de relajarse y síntomas defensivos que aluden a la negación emocional, cuyas formas más habituales son la negación de las emociones, ironía, atención selecta y el desplazamiento de sentimientos hacia otras situaciones. Es decir, cómo se desenvuelven. Hay muchos trabajadores que han vuelto después de la cuarentena total, por la cuarentena dinámica que estamos viviendo, por lo que han tenido este tipo de conductas, y es porque hay un agotamiento, pero no solo es el agotamiento laboral, sino también el agotamiento emocional de haber convivido o de haber llevado el sistema familiar y de lo que estás atravesando que lo llevas directamente al trabajo.
Las consecuencias, el agotamiento físico-psíquico, la actitud fría y despersonalizada, los sentimientos de insatisfacción laboral en las tareas del trabajo. Toda esta bola que les acabo de hablar, la tenemos presente, la vivimos, la sentimos. Pero voy a hablar de algo que es importante, que es la narrativa. ¿Cómo lo estamos contando? ¿Cómo narramos? ¿Cómo hacemos la historia que estamos viviendo? White y Epstein son dos autores que han empezado a trabajar en lo que es la terapia narrativa, las ciencias narrativas, donde las personas dicen que las personas constituimos nuestra identidad a partir de las historias que nos contamos, a partir de nosotros mismos. Es decir, todo esto que hemos vivido en la familia, estamos viviendo en el trabajo, estamos viviendo día a día frente a la pandemia que tenemos, ¿cómo estamos nosotros cómo estamos contando esta historia? ¿Cómo la vamos a contar el día de mañana a nuestros hijos, nietos? ¿Cómo vamos a dejar esta historia? Estos dos autores te dicen que las historias moldean tanto la identidad como las acciones. Es decir, va a ser muy importante la manera en cómo contemos lo que estamos viviendo para poder realizar acciones e identificarnos con aquello que estamos sintiendo y tener una identidad. Las historias, te dice, Epstein tenía una curiosidad muy grande acerca de las historias y tenía un interés enorme, tanto Epstein como White, por la literatura, por las historias que hay en la literatura y por la estructura dramática en que todos los seres humanos envolvemos nuestras historias en nuestro proceso de construcción. Es decir, en nuestro proceso de construcción de historias, nosotros tendemos a dramatizar la historia y a contar una historia vastamente dramática. Entonces se interesan a eso y dicen que seleccionamos nosotros, dentro de todos los eventos, dentro de la experiencia vivida, tenemos varios eventos. Y nosotros tenemos la capacidad de seleccionar ciertos eventos para contar nuestra historia. Entonces, hay eventos que quedan fuera cuando contamos una historia dramática de dolor y nos quedamos en el dolor o nos quedamos en el miedo o nos quedamos en la angustia. Pero hay otros elementos que no los estamos tomando en cuenta, pero que existen. Quedan entonces esos elementos fuera y son esos elementos los que pueden formar otras posibles historias de la misma experiencia que estamos contando. Todas las personas entonces construimos significados de nuestras experiencias. Y les voy a hablar de un término que es la resiliencia. Ay, se ha borrado una imagen que tenía. Y es la capacidad de aguantar el golpe y retomar el desarrollo en situaciones adversas. La imagen que está a la izquierda, que no se ve en este sector, es un patito llorando, un patito chiquito llorando, y hablo de la metamorfosis del dolor con un patito alegre. Estos vienen a ser, en todo momento y en toda historia, van a haber los momentos malos y los momentos buenos. Estos momentos malos pueden pasar por un proceso de metamorfosis del dolor. ¿Qué es la metamorfosis del dolor? Ese cambio, esa modificación de ese dolor para agarrar los eventos de los recuerdos gloriosos y así poder apalear estas situaciones adversas dentro de nuestra historia. Vivir una tragedia te hace presentarte en un estado a la defensiva, ¿no? No vas a vivir una tragedia no te va a hacer estar todo amoroso, tranquilo y feliz por la vida, sino que vivir una tragedia, y depende cómo resignifiques la tragedia que estás viviendo, te va a hacer posiblemente en la mayoría de los casos tener una actitud a la defensiva, porque ya no quieres sentir más dolor. Cuando termina esta momento, esta situación, retomamos nuestra vida y sufrimos menos, y empezamos a sufrir menos. Es decir, retomamos momentos alegres, retomamos la rutina que tal vez estábamos acostumbrados a hacer, y a menudo, nace a menudo en las personas un deseo altruista, ¿no? ¿Cuál es el deseo altruista?
el deseo de que estas otras personas no pasen el dolor que tú estás pasando. Y si tú puedes ayudar, lo haces. Posiblemente vamos a tener mucho deseo altruista al pasar esta situación del COVID, me imagino. Este término de resiliencia se lo crea por Boris Cyrulnik. ¿Y por qué estoy hablando de este autor? Y me voy a pasar una diapositiva de este autor. Porque este autor, cuando era chiquito, su papá se unió al ejército francés para luchar contra los nazis. Y resultó herido en esta lucha. Fue arrestado, pero lo llevan al hospital y en el hospital es arrestado por los policías del país que luchaba, del país que él mismo defendía, que era el ejército francés. Los padres son detenidos por el ejército francés, tanto la madre y el padre, y él queda, y toda su familia desaparecida en Husbind, y él queda solo, ¿no? Es detenido por la Gestapo, que es la policía francesa asociada al ejército alemán, a los 6 años, lo cual logra escapar. Muchos han tenido muy poca posibilidad de sobrevivencia en ese tiempo frente a esa situación. Logra escapar y su historia era contada con un increíble humor, ¿no? Entonces vamos a decir, este está loco. Pues no. Pues este señor en 1983 escribe su primer libro, pues, y decide formarse como neurólogo, psiquiatra y psicoanalista, mostrando que existe la palabra resiliencia y que es la manera en cómo tú vas a confrontar lo que has vivido. Y yo a eso le tomo la necesidad de la narrativa, del narrar tu historia con los eventos favoritos que vamos a tener y que muchas veces lo olvidamos. Para esto, 10 caminos para hacer resiliencia frente a esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos aquí la pandemia, el miedo a morir, el miedo a que muera un ser querido, el miedo de qué va a pasar, que nos genera angustia y nos choca con el concepto de muerte? Entonces, ya en el 2001 se había hablado a través de la Asociación Psicológica Americana de los 10 caminos para hacer resiliencia. Uno es hacer conexiones, el no dejar de hablar. Hay una cosa que es muy importante. Se ha hablado de distanciamiento social. No, señores, lo que nosotros necesitamos hacer es distanciamiento físico. Lo que ahora yo estoy teniendo con ustedes, aun cuando nos separa una pantalla y no puedo ver sus caritas, es un distanciamiento físico, pero no un distanciamiento social, porque socialmente nos estamos comunicando. Estoy yo transmitiendo algo que leo de parte de mi profesión, de mi formación, y ustedes, al terminar mi exposición, van a poder generar preguntas y vamos a poder hacer un diálogo, pues nosotros los seres humanos somos seres humanos sociales por naturaleza. Evitar ver y contar tu historia como un problema insuperable. Aceptar que los cambios son parte de la vida. Avanzar hacia sus objetivos. Trabaje sobre objetivos realistas. O sea, no cuando termine esto voy a viajar a la luna, sino algo realista. Actuar con decisión contra las adversidades. Buscar oportunidades para descubrirse a sí mismo. Alimentar una visión positiva de uno mismo. Mantener la perspectiva de las cosas. Prever el largo plazo y saber recontextualizar los acontecimientos, mantener una visión esperanzada, cuidarse para prestar atención a sus propias necesidades y sentimientos, es decir, conocerse. Yo cuando comenzaba, me hicieron una entrevista en la tele y antes de comenzar la cuarentena como tal, ya estaba entrando casos de coronavirus a Bolivia, decían, ¿y cómo va a ser esto? ¿No? ¿Cómo lo ven desde la psicología? Yo decía, ahora nos va a tocar un tiempo de ser. Estamos acostumbrados al hacer, pero no al ser. Entonces, te toca encontrarte contigo mismo. Te toca mirarte. Importante, el tema de la alimentación. Mantener horarios de alimentación, el mantener una alimentación equilibrada, el hidratar tu cuerpo y el dormir, pero todo esto con determinadas horas, no de manera desordenada, para poder cuidar tu cuerpo, mantener tus defensas y así cuidar tu psicología al mismo tiempo.
en el teletrabajo, ¿cómo te vas a cuidar? Pues debes buscar un espacio donde puedas hacer solo. Tal vez tu casa no es grande y ese es un problema, pues tienes que encontrar tu rincón, el rincón que te haga sentir que es tu espacio, que nadie más lo toque. Un espacio donde te puedas mover alguna mesa, aunque sea la mesa del adorno, la mesita de la lámpara, que te haga sentir cómodo o cómoda, tu asiento, una silla a la que le puedas poner almohadas y te haga sentir más cómodo, porque tal vez no es como el sillón de la oficina que tenías. Una frazada que te haga sentir calientito en esta época de frío. Si no hay frío, más bien tener la ropa adecuada para no sentir excesivo calor, la computadora y los cables necesarios. Si no tienes la computadora y los cables necesarios, poder decir al trabajo sin ninguna vergüenza, porque nosotros hay que tomar en cuenta que en Bolivia la cantidad de teletrabajo era muy reducida. La mayor cantidad de trabajos teníamos que ir a cumplir las 8 horas sentados ahí, aunque puedas hacer el trabajo desde tu casa. Pues en otros países había más costumbre de realizar el teletrabajo y eso hace que tengamos que aprender a crear un espacio en nuestra casa que tal vez anteriormente no lo teníamos y que ahora lo vamos a crear. De la misma manera, crear un espacio para los niños que van a hacer tareas, para el adolescente, que no haga tarea en la cama. ¿Por qué? Porque esto puede acrecentar otros aspectos que puedan lastimar tu condición física, ¿no? Tu espalda, el dolor de cabeza, las contracturas, que te hagan creer y te hagan acrecentar tu miedo y tu angustia de que portes el virus cuando en realidad es contractura, ansiedad por mala posición, etc. Voy a terminar con un tema, una frase. No temas equivocarte. Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas, decía Charles Chaplin. Muchas gracias y atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, estimada Montserrat. Bueno, hay muchos, pero muchos comentarios y vamos a pedirle a Marquito que nos pueda colaborar con esto. Yo voy a comenzar por una pregunta que dice, licenciada, por favor, atenta. Julieta Paza nos saluda, buenas tardes, nos dice. Enseguida damos la pregunta de la señora Julieta Paz. Sí, pero yo tengo una pregunta, por favor, licenciada. ¿Cómo afecta la conducta que tomamos en el hogar, en la oficina, en el trabajo? O sea, nos hemos acostumbrado nosotros a estar durante más de 3 meses en la casa, hemos adoptado una conducta. ¿Esa conducta cómo nos afecta en la oficina? Esa conducta bueno, el relacionamiento de la casa te va a afectar directamente en el trabajo de manera directa, porque estamos acostumbrados a tener una manera de relacionarte y que nos modifiquen esa conducta, el que nos modifiquen esto, hace que te crea estrés, te crea la necesidad de no tener ganas de comunicar de manera efectiva con tus compañeros de trabajo, o sea, puede producir un ausentismo dentro del trabajo porque estás preocupado de preguntarte qué es lo que está pasando en tu familia, si me llevaba bien o no. Entonces puede crear menos, que puedas producir menos dentro del trabajo y tengas un mayor cansancio y digas, yo antes producía mucho más y ahora me siento recontra cansado cuando no he hecho ni la mitad. Pero son cosas que además tenemos el tema del barbijo, porque estamos subiendo al trabajo con el barbijo y no nos los tenemos que quitar, entonces no estamos acostumbrados a que nos falte tanto el aire, y más nosotros que vivimos en una altura, entonces te produces ese tipo de cambios, ¿no? Al menos en el relacionamiento con tus padres, con los otros del trabajo, y más si te toca atender a gente, ¿no? Si te toca estar en ventanillas, si te toca estar atendiendo llamadas, como es el personal de emergencia del CDGs y de la alcaldía que actualmente están a nivel nacional,
están con un cansancio no solamente presentado por la familia, sino el cansancio y el agotamiento emocional que les genera el escuchar los casos y el miedo que tienen también porque están en esa misma situación, no son inmunes. Marquito. Bueno, licenciada Montserrat, aquí Claudia Aliaga nos pregunta, ¿cómo puedo identificar si un miembro de mi familia tiene psicosis de pandemia? A ver, se tiene que identificar. Yo no hablaría todavía de una psicosis de pandemia, ¿no? El miedo es natural y va a ser natural y normal, entre comillas, no me gusta usar la palabra normal, hasta que no te deje esto formar parte de tu diario vivir, ¿no? De tu día a día. Cuando te quita hay que tomar en cuenta, ¿cuándo es patológico? Esa es la palabra. Es patológico cuando yo voy a dejar de hacer las conductas que yo normalmente hacía, cuando yo voy a dejar de relacionarme, voy a dejar de comer, o voy a no poder relacionarme en el trabajo, ir a trabajar, tener varias conductas que antes lo hacía, pero ahora no lo hago. Entonces eso te está afectando a tu diario vivir, y eso es realmente preocupante y es necesario buscar ayuda de un profesional. Entonces, eso sería importante que tome en cuenta la compañera para poder ver si realmente uno de sus familiares no está pudiendo ser funcional y no está pudiendo adaptarse a la nueva realidad que se está viviendo. Bueno, Julieta Pasa nos pregunta y también nos comenta, como sabemos todos, constantemente oímos que el miedo a las bajas defensas, esto podría ser negativo para nuestra salud y podría a las personas dar el contagio del COVID-19. Sin embargo, las noticias van mostrando cómo va subiendo la cantidad de personas infectadas y fallecidas. Mi consulta es, ¿no sería mejor que las noticias muestren en un solo resumen, en un solo horario y de una manera oficial? Sí, es muy buena la idea que tiene. Sin embargo, creo que como personas individuales tenemos que aprender a hacer la dieta cibernética. No solo es dieta cibernética, sino también es dieta de la televisión, yo le diría. ¿Por qué esa dieta? Porque tenemos que saber qué consumir y qué no consumir, qué nos está haciendo daño, qué no nos está imposibilitando en nuestro desarrollo, ¿no? Yo le hablaría de una dieta, yo hablaría de esta dieta necesaria porque tenemos que aprender a escoger, a saber qué nos está haciendo daño, qué información nos hace daño, y a esto, ¿cómo vamos a nosotros evitar para que no nos hagamos daño? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Una forma de cuidarse es darse cuenta qué va a leer, qué cadenas de WhatsApp va a leer y qué cadenas no. Y tampoco reenviar cadenas que van a producir, que sabes que van a producir caos y no van a ayudar a la tranquilidad. Al mismo tiempo, si voy a escuchar las noticias, las escucharé una vez en el día y no cuando esté comiendo, no cuando esté sentado con mi familia, sentado con mi familia, compartiendo la comida, o cuando estoy yo sola comiendo, porque es un momento placentero la comida. Y hoy en día las noticias se encargan de generar números, de generar miedo, de generar pánico, y además estamos con una necesidad y un deseo de encontrar las noticias en algún momento que ya se encontró la vacuna, entonces te genera más angustia, te genera más ansiedad. Entonces necesitas tener horarios para eso. Bueno, tenemos acá otra pregunta de Milton Castro. ¿Qué tipos de conductas están adoptando en la actualidad los seres humanos? ¿Qué tipos de conductas se están adoptando en la actualidad los seres humanos? Sí. Creo que es una pregunta bien amplia, ¿no? Dentro de lo que es la pandemia y hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, hay mucha angustia, lo que genera
conductas que no lleguen a una comunicación asertiva, que te generan irritabilidad, puede generarte insomnio o mayor cantidad de sueño. Sin embargo, también veo que hay conductas positivas y dentro de esas conductas he podido ver el reencontrarse, ¿no? Es decir, yo nunca había compartido tanto tiempo con mi mamá o con mi papá, o yo nunca había compartido tanto tiempo desde que ha nacido mi hijo, ¿no? Desde los 6 meses que lo he dejado porque he ido a trabajar y ahora estoy compartiendo mucho más tiempo con él y es volverlo a conocer al niño, porque es un niño que está creciendo. Ese tipo de conductas y de autoconocimiento que está viendo es muy bonito que se está dando, ¿no? Otro tipo de conducta bonita que siento que se está dando es el aprender a ser recontra creativos dentro de la casa, ¿no? El darte cuenta que no necesitas ir a un gimnasio para poder hacer ejercicios, para poder realizar actividades físicas que te gustan y que te hacen sentir bien, como agarrar y desde una grada que tengas hacer flexiones o una de las esquinas. He conocido deportistas que han hecho de su cuarto, un cuarto no grande, un cuarto pequeño, su nuevo gimnasio, ¿no? Entonces, ese es un factor resiliente también que nos hace modificar y que nos hace mostrarnos como personas creativas que somos, ¿no? Que podemos adaptarnos y readaptarnos. Y para eso los niños son un ejemplo genial, porque los niños se adaptan mucho, con mayor facilidad. Bueno, estimada licenciada Aguilar Hans, nos comenta y nos pregunta también de una u otra forma aprendimos a estar más limpios y precavidos en cuanto al acercamiento con otras personas. ¿Qué opina usted a ese comentario que nos hace el compañero? Es algo que no, considero que incluso estamos reaprendiendo a lavarnos las manos y eso es bien bonito, ¿no? Se ha hecho muchos juegos para los niños de lavarse las manos cantando. Y de cierta manera son cuidados que tendríamos que tener siempre. Uno de los cuidados que me gusta mucho es el de no entrar con los mismos zapatos que vas a la calle dentro de la casa, ¿no? Porque la casa tiene que ser un lugar donde tú estés cuidada también. Arquitecto, Bueno, por favor. María Inchauste nos dice, ¿qué comportamiento podemos adoptar ante las personas que han padecido el COVID-19? Ante las personas, perdón, no sé por qué siento Que han eco. padecido el COVID-19. Bueno, ¿qué comportamiento hay que tomar frente a esas personas? Creo que primero una persona que esté atravesando por coronavirus, con todas las noticias y por cómo lo han atravesado, lo han puesto como si fuera un virus letal, ¿no? Un virus que directamente te lleva a la muerte sin opción a la vida. Y son personas que van a sentir en muchas ocasiones, claro, dependiendo del caso, no generalizo, que están renaciendo, que están volviendo a tener otra oportunidad en la vida. Y creo que muchas van a haber atravesado miedos, van a haber atravesado culpas, porque culpas de haber contagiado a otras personas, pero se van a reestructurar y yo creo que a esas personas hay que saberlas escuchar, hay que preguntarles qué han sentido, hay que preguntarles si han sentido miedo y normalizar también el miedo, porque el miedo es una de las emociones que los seres humanos tendemos a ocultar, a no hablarlo. ¿Por qué? Porque también tenemos miedo al miedo, valga la redundancia. Entonces, nos han hecho sentir que quien tiene miedo no es fuerte y no es así. Quien tiene miedo es pues fuerte, porque pese a su miedo lo hace, pese a su miedo lo supera. Entonces, a estas personas, aparte de decirles que han sido valientes porque han pasado ese proceso, hablar también de la solidaridad, ¿no? Porque tienen que reconocer que han vencido esto y que también pueden salvar vidas con la donación de los plasmas que están utilizando algunos médicos. Mili Kelka nos pregunta si la ansiedad puede tratarse con algún medicamento, qué tipo de apoyo se puede prestar a un familiar cuando sufre de ansiedad. Ya, nosotros los medicamentos lo trabajamos con los psiquiatras, ¿no? El psiquiatra es el que
medica. Sin embargo, cuando no hay un nivel patológico para trabajar la ansiedad, se lo puede trabajar desde la manera conductual con diferentes ejercicios, ¿no? El conectarnos con pintar, el ordenar la casa, el cocinar. Yo he trabajado con muchas personas la ansiedad pintando mandalas y se han reencontrado muchos adultos con su niño interno, ¿no? El combinar colores, el liberarse de la combinación de colores y dejar que fluya el color que venga y ver luego el proyecto final del pintar una mandala es muy lindo, esto lo maneja mucho la psicología oriental. Te ayuda en ese momento que estás pintando, te ayuda a respirar un poco más, a reencontrarte contigo, a repensar aquello que estabas pensando o incluso a liberar tu mente del pensamiento que tienes, que muchas veces es el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus y está ahí dando vueltas, pero cuando te estás poniendo a pintar te concentras en el color, en la textura, en cómo lo vas a pintar, etcétera, y te olvidas de lo que estaba dando vueltas en tu mente y esa es una buena terapia que lo puedes hacer en la casa, el hacer ejercicios, el cocinar, como decía, el jugar. Adultos, volvamos a jugar, no tengamos miedo de jugar cartas, de jugar nervioso, de reírte de ti mismo o de arreglarte para conquistarte tú mismo o tú misma al espejo sin necesidad de que alguien te tenga que mirar o de salir a la calle. No perdamos eso. Bueno, tenemos también una pregunta de Ninosca Morales que nos dice cómo apoyar a los niños de la ansiedad que genera la cuarentena. Considero que hay muchas formas que el adulto puede colaborar al niño para que pueda pasar esta cuarentena. Primero, tenemos que conectarnos nosotros los adultos con nuestra creatividad. Tenemos que conectarnos con con la centralidad de la charla que nosotros hacemos, porque si nosotros fatalizamos lo que estamos viviendo, el niño lo va a fatalizar. Pero el niño tiene una capacidad resiliente mucho más grande que nosotros los adultos. Entonces el niño se adapta mucho más fácil que nosotros. Mientras nosotros queremos salir o estamos extrañando una discoteca, el niño encuentra maneras de jugar, encuentra maneras, hacerlo parte de las actividades de la casa del niño es ideal para que se sienta activo, para que se sienta útil, para que aprenda aquello que no ha estado aprendiendo, que no lo hace en el colegio. El aprender el horario es importantísimo, no cortar horarios con los niños, ¿no? Que se levante a una misma hora, que siga durmiendo a una misma hora, que coma a la misma hora, que haga las tareas a una hora, que descanse a otra hora. El mantener esos horarios en los niños va a hacer que se siga manteniendo la disciplina y que les enseñe, no una disciplina dura, no hablo de una disciplina de correccional, sino una disciplina sana, ¿no? Una disciplina que el niño pueda hacer o que el niño pueda dialogar, que el niño también acepte y diga, mami, estoy cansado, o mamá, tengo miedo o papá, tengo miedo cuando vas a trabajar, porque también hay miedo. He visto formas en que han puesto el coronavirus como si fuera esos monstruitos que salen en la calle. Entonces, un zombie. Entonces, niños han generado miedo, ¿no? Las calles vacías, están los zombies afuera, ¿no? Y de pronto le toca salir al papá o a la mamá, entonces el niño dice, pero mi papá o mi mamá se viera a confrontar con los zombies, tengo miedo, tengo angustia, y ahí puede producir llanto, puede producir enuresis, encopresis, pero ahí está la necesidad del cuidador primario de dar la protección, ¿no? De hablarle. El niño entiende y tienes que decirle las palabras como son. El virus no entra por amor al arte o porque sí, el virus, podemos tener el virus si no seguimos las normas de bioseguridad. Desde ahora, si bien los niños no están saliendo, enseñarles para un futuro, para el día de mañana, enseñarles a lavarse las manos correctamente, a seguir una higiene adecuada, a saludar con la mano, a estornudar con el bracito, al toser con el bracito,
Desde ahora irles enseñando para que el futuro incluso se les haga más fáciles y que el miedo y la angustia no surja con problemas de aprendizaje, etcétera, a los niños. Hablarles, decirles cómo ellos, los padres salen, pero darles la certeza de que el papá y la mamá se están cuidando y no mentirles. Perfecto, estimada licenciada. María del Pilar Vega nos pregunta cómo manejamos la ansiedad alimenticia. Bueno, es una pregunta muy importante también, ¿no? Para todos. Qué bonito. Creo que todos hemos tenido un poco, o sea, hemos tenido ansiedad y lo hemos querido cubrir nuestra ansiedad con el alimento. En realidad eso es lo que pasa, ¿no? Sentimos como que algo aquí y decimos es hambre, ¿no? Y vas y comes o sientes algo y te levantas y te metes algo a la boca o te llevas algo para picar y eso es hambre, ¿no? Nosotros tenemos que ordenarnos, nosotros tenemos que saber que no estamos en un momento fuera de horario, o sea, que el reloj sigue existiendo, el reloj y las horas siguen existiendo. Que cuando se sienta ese algo, tenemos que empezar a reconocer ese alguito que hay, esa energía que nos está moviendo en nuestra interior y movernos, pero movernos no hacia el refrigerador, sino movernos hacia la pintura, hacia la lectura, hacia programas televisivos que incluso pueden ser educativos, ojo, no estar mucho tiempo en la cama porque eso genera contractura, movernos a hacer ejercicio. El hacer ejercicio es una de las cosas que más contrarresta la ansiedad, ¿no? Aparte del pintar y leer, incluso leer te puede generar un poco de ansiedad si estás en demasiados niveles de ansias, pero el descargar esas tus energías haciendo ejercicios te va a equilibrar y te va a permitir no comer. Si sientes que estás comiendo fuera de horario, empieza a tomar agua, porque muchas veces es deshidratación, que uno lo confunde con hambre, que uno lo confunde con ganas de comer, pero en realidad el cuerpo te está pidiendo agua. No estamos muy acostumbrados a tomar agua y es lo que más está pidiendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando salimos con los barbijos, hay un leve nivel de hipoxia, ¿no? Porque estamos respirando nuestro mismo aire. Entonces, nos deshidratamos también y necesitamos tomar agua. Por tanto, muchas veces no es hambre, es ansiedad y es sed, es necesidad de líquido. Entonces, conectarnos con el agua también es una gran manera de no tener estas ingestas de comida fuera de horario. Bien, licenciada, tenemos otra pregunta de Roberto Catacora que nos dice, no puedo dejar de preocuparme por el desenlace de esta pandemia y la posibilidad de perder mi trabajo y no poder cumplir con mis obligaciones financieras. ¿Cómo combatir esto? La parte del desequilibrio laboral sí es algo que, la inestabilidad laboral es algo que está quejando a muchas instituciones, sí. Yo le pregunto, ¿cómo se llama el señor? Roberto Catacora. Señor Roberto, yo le invitaría a preguntarse, ¿qué más puede hacer usted? No nos cerremos a solo trabajar en una institución. Hay más formas, hay miles de formas, desde hacer masas, desde hacer un queque, y seguir trabajando y seguir generando. No hay ningún trabajo mal visto, ningún trabajo es malo, ningún trabajo es indecente. Mientras tú lo hagas con amor y con ganas, siempre se surge, siempre se sigue. No se preocupe o no empecemos a ver cómo va a terminar esto, porque ahorita lo estamos viviendo y pensar en el final nos hace un poquito ponernos igual ansiosos y decir, ¿y ahora cómo va a ser? ¿Y ahora cómo vamos a vivir? ¿Y ahora cómo vamos a sentir? Pensar en ese final nos hace pensar en esto, pero tratemos de vivir el presente, lo que estamos viviendo ahora. Ahora todavía no han perdido su trabajo. Ahora no ha pasado la pandemia, por tanto, ¿qué está haciendo ahora para manejar ese su miedo? ¿Qué está haciendo ahora para manejar esa su ansiedad? ¿Está utilizando las herramientas que las está escuchando? El hacer ejercicios, el seguir un horario, todo esto posterior. Busque un plan B. Siempre hay un plan B.
por más que siga o por más que no pierda el trabajo, vea un plan B que pueda ayudarlo a amortiguar la parte económica, como le decía, desde vender pancito, quequito, etcétera. Bueno, Diego Terán, ya y llegando un poquito a la conclusión de esta charla, Diego Terán Vegan nos pregunta, ¿qué podemos hacer con las personas que no entienden que la bioseguridad es primordial para el trabajo y el hogar? Es una pregunta muy importante también, doctora, porque hay personas que no entienden y no quieren entender, perdón, y hay personas que ni siquiera creen o no Sí, quieren creer, es otra cosa, ¿no? sí. El miedo también puede generar un estado de shock que te haga bloquear el no querer aceptar la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, creo que es importante seguir tú las medidas de bioseguridad, ocuparte de lo que tú estás haciendo para combatir esta pandemia. Tú, desde tu posición. Si es una persona que te importa, que quieres, que es dentro de tu ámbito familiar, intenta hablar, pero cada quien decide qué creer, qué escuchar y qué no escuchar. Entonces, te puede generar angustia cuando es esta persona que quieres, que no está creyendo, que no se está cuidando, que no, te genera angustia. ¿Por qué? Porque es tu miedo a no querer perder a esa persona. Entonces, empieza a también dejar aceptar, empieza a soltar, porque nosotros tenemos que saber que somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos y de cómo queremos vivir nuestra vida y generar nuestra vida y dejar huella en nuestra vida. Pero no podemos ser o hacernos responsables de la otra persona. La otra persona se va a hacer responsable en la medida que ella quiera, que él quiera. Entonces, cuando queremos generar algo en la otra persona, nos genera angustia, nos genera miedo y nos genera malestar. Y eso todo eso que generamos va en nuestra contra. Hay personas que no creen, sí. Hay personas que hay que tratar de explicarles más en la parte educativa, hay que tratar de explicarles con amor. Y si no lo quieren entender, hay que aceptar también que tienen la libertad de no querer entender o la libertad de no quererse cuidar, porque cada quien construye en su vida. Otra pregunta, licenciada. Juan Pablo Mamani nos dice, ¿cómo puedo mantener mi relación de pareja si mi pareja tiene miedo encontrarse conmigo? Qué linda pregunta. ¿Qué se llama, Juan Carlos? Juan Pablo Mamani. Juan Pablo. Juan Pablo, hoy en día el noviazgo ha estado muy en peligro porque se ha tenido que estar lejos de la pareja, pero creo que hay miles de maneras de poder acercarnos cibernéticamente incluso a la pareja, ¿no? Desde juegos de preguntas, juegos de videos, formas de encontrarte con la pareja y no necesariamente físicamente. Hay que respetar el miedo que tiene la persona, por favor, no obligando a verse si es que no quiere. Pero, ¿por qué? Porque se puede, en ese tratar de forzar el verte con tu pareja, se puede producir un choque, se puede producir una ruptura. Pero a lo mejor la pareja no quiere verse por miedo, pero sí está abierta a otras opciones en las que se puede llevar la relación de pareja de manera cibernética. No es lo mismo, efectivamente no es lo mismo, pero no estamos hablando de casos de amor de lejos, sino estamos hablando de una situación que no la teníamos antes, pero que tenemos que agarrar ciertas herramientas que tenemos para poder seguir alimentando nuestra relación, desde la parte pasional íntima hasta la parte íntima de comunicación, de saber qué está sintiendo, por qué tiene miedo, qué ha vivido antes, de conocer a tu pareja, porque no la conoces solo mirándote a los ojos, la conoces hablando y podemos hablar así como ahora estamos hablando, mirándonos nuestras caritas y, y conocer qué le ha pasado, cuál era su historia, cómo es la historia de muerte o se ha enfermado su familia, qué es lo que más le da miedo a mi pareja, cómo está, cómo ha sido su día, cómo está llevando esta ansiedad, este miedo, esta vivencia. Y yo también transmitirle eso, ¿no? Tal vez la pareja tiene miedo de perderlo a él y así sucesivamente. Entonces,
escuchar, escuchar, escuchar es importante. Y también invito a las parejas a tener, cuando hago yo terapia de pareja, muchas veces me doy cuenta que está muy poco valorado también el contacto que teníamos, el contacto físico, y la travesía que hay, el juego, los juegos que podemos crear en pareja. Invitarles a eso, invitarles a crear juegos de pareja, a crear juegos de pareja desde que vayan, desde preguntas hasta juegos un poco, incluso que pueden ir a la parte sexual virtual, pero siempre cuidándose, ¿no? Cuidando su privacidad, su intimidad, etcétera, hasta donde la otra persona quiera, pero esta es una oportunidad grande en nuestras relaciones de pareja de abrir a la comunicación. Y la comunicación, porque nos está permitiendo vernos con la persona, porque antes nos veíamos a través del helado, nos veíamos a través del baile, nos veíamos a través de los amigos, ahora nos toca vernos frente a frente y hablar con la pareja y ver qué me está aportando la pareja y qué le estoy aportando yo. Mi última pregunta, estimada licenciada, recursos humanos en el caso de nuestra institución, ¿cómo debería abordar el tema del retorno a la fuente laboral? Es una pregunta muy interesante porque yo creo que recursos humanos, no solo de nuestra institución, recursos humanos de cualquier institución, tiene que tomar en cuenta que o sea, que se está exigiendo el trabajo laboral, ¿no? El teletrabajo. Entonces, al exigir el teletrabajo, estamos pidiendo que todas las personas tengan la parte virtual, ¿no? La parte de la computadora, de los cables, etcétera, y muchas personas no lo tienen, así como la capacitación la capacitación de manejar los cursos virtuales, de manejar la computadora, etcétera. Entonces, recursos humanos tienen que hacer una evaluación muy interna y de manera individual. En la Universidad Mayor de San Andrés existe mucho personal mayor y la existencia de personal mayor hace que no todas las personas estén pues capacitadas tecnológicamente. Entonces, al no estar capacitados tecnológicamente, denme un segundo, quiero prender la luz porque siento que ya no me ve. Ya, ahora sí. El no estar capacitados tecnológicamente hace que haya mayor estrés en el adulto mayor, en el adulto. Y el adulto mayor tiene derecho a seguir trabajando, tiene derecho a quererse sentir útil. Entonces, primero tenemos que ir a la parte del adulto mayor. ¿Cómo vamos a capacitar? ¿Cómo vamos a dar fuentes, ¿no? ¿Cómo vamos a dar herramientas para que este adulto mayor siga en el trabajo? No, es verdad, no hay tanto presupuesto, pero ver las laptops, ver la utilización de laptops, el hacer un contrato que se están llevando la laptop, por ahí no tienen laptop, o más bien dar laptops a partir no sé, de préstamos para que paguen poco a poco, etcétera, y que tengan esa herramienta y que puedan realizar este teletrabajo. Por otro lado, las medidas de bioseguridad que están tomando todas las instituciones, ¿no? El medir la temperatura al ingresar, el limpiarse los pies, el poder desinfectar un poco la ropa, no tocar nada, lavarte las manos constantemente, el tener un espacio, un baño, un lavamanos cerca para lavarte las manos. Hay unos lavamanos que me parecería muy interesante que lo analicen todos los de recursos humanos, que es con los pies, ¿no? Que son portátiles, tú lo instalas en una esquina, entonces con el pie haces y sale el agua y sale el jabón y sale el alcohol, no tienes que tocar absolutamente nada. Eso es importante, tomar cosas materiales para ver cómo vas a acondicionar el trabajo. Y si no lo vas, y también tomar en cuenta que ya no hay, o sea, que no es importante el tema de estar sentado ahí en el espacio físico, sino la productividad, la producción. ¿Cuánto produces? ¿Cómo estás produciendo? ¿Qué estás haciendo?
para poder ser productivo para la institución, para que la institución siga manejándose y siga creciendo. Entonces, el cuestionarse eso también es importante. Tomar en cuenta al joven, al profesional joven, al técnico joven, que es dentro de que es parte de la institución. ¿Para qué? Para que pueda también dar apoyo al adulto mayor que no está pudiendo cumplir al 100% todas sus funciones, pero también aprovechar a este joven que tal vez tiene otras habilidades tecnológicas que sabe manejarlas y que las puede las sobrellevar de acuerdo o presentar ideas para el trabajo del teletrabajo en la institución y modificar. Estar abiertos al cambio es muy importante. Y dar también las previsiones para no tener consecuencias físicas, ¿no? Las contracturas. Ojo, que recursos humanos tomen en cuenta el horario. Muchas veces, y he visto casos últimos que en el teletrabajo el horario se enloquece, ¿no? O sea, si antes trabajaba 8 horas y media, ahora trabajo pues 12 horas, ¿no? O 24 horas porque a cualquier hora me piden algo y no es así. Es verdad, estás en tu casa, pero también sigues horarios. Y tú poner un límite también ayuda a que tú mismo te estés cuidando. Muy bien, licenciada. Una última pregunta también de la señora Adrina Ceballos, que nos dice, ¿por qué estamos describiendo el burnout, que es el estrés laboral, familiar y personal, y estamos dando las mismas características que la sintomatología del COVID? No he dicho no, ahí le voy a aclarar que no son las mismas características, sino que en el estrés laboral y en el estrés que te puede crear el relacionamiento familiar, te puede crear ansiedad, estrés. Y esta ansiedad, el estrés y el miedo excesivo te puede generar síntomas psicosomáticos físicos como la falta de respiración, la presión en el pecho, que nos puede hacer creer que tenemos los primeros síntomas del COVID, como también dolor de cabeza. La contractura del cuerpo te hace tener un dolor de cabeza intenso que no te pasa el dolor de cabeza. Entonces, puede hacer que esas breves diferencias no hagamos un diagnóstico diferencial, porque no todas las personas están capacitadas para hacer ese diagnóstico diferencial que tenemos. Entonces, creas que estás presentando síntomas del COVID, pero sea más bien estos efectos psicosomáticos a raíz del estrés y del cansancio que estás atravesando. Bueno, estimada licenciada, muchísimas gracias por las respuestas, por su tiempo. Nosotros hubiéramos querido tal vez poder leer cada una de las preguntas, pero por el factor de tiempo es un poquito complicado, ¿no? Agradecerle, estimada licenciada, agradecerle a todas las personas que nos siguen en vía online, ¿no? En el Facebook, en el WhatsApp, invitarles a que puedan asistir a las próximas charlas que la generación HD están tomando en cuenta para todos ustedes y para el público en general. ¿Algún complemento, mi estimado Marco? Nada, mi querido Derek, simplemente agradecer la presencia de la licenciada Montserrat, una exposición brillante, bastante completa y que seguramente ha servido para establecer parámetros de conducta favorables y poder superar esta crisis actual. Muchas gracias a todos por la presencia y la participación de las preguntas que han sido también muy importantes para el desarrollo de este tema. Muchísimas gracias. Yo me quiero despedir. Quiero agradecer a Generación HD por la iniciativa, que ha sido muy linda. Agradecerles por confiar en mí y por haberme buscado para dar este tema que sinceramente me apasiona. Agradecer a toda la población, a todos nuestros compañeros que han estado por el otro lado de la pantalla, a la organización que ha sido muy linda. He aprendido también con ustedes. A quienes me han escuchado, agradecerles mucho y bueno, estoy aquí abierta. Mi número de teléfono es 601-57017 por si tienen alguna consulta o si quieren tomar alguna terapia vía online. Estoy también en el Departamento de Bienestar Social en la Universidad Mayor de San Andrés para la atención que requieran.
y de mil amores siempre coadyuvando con mi carrera que amo tanto, que es la psicología clínica y desde la terapia. Muchas gracias. Bueno, estimados compañeros, estimado público en general, esto ha sido la charla de hoy. Esperamos poder compartir poder compartir con ustedes la próxima charla. Hasta una próxima oportunidad, estimado Marco, conmigo también, ¿sí? Hasta luego y muchas gracias por la participación de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.